buenas tardes y gracias por acompañarme una vez más en este nuevo capítulo de Las Buenas Páginas, donde os doy cuenta de algunas de las lecturas que han sido las mías en los últimos meses, en las últimas semanas. En esta ocasión no solo os quiero hablar de una obra, os quiero hablar de un conjunto de obras que también se refiere a un conjunto bastante heteroclito de autores y autoras. Se trata concretamente de autores franceses, aunque también hay un autor americano y se trata de obras, como digo, leídas en francés, porque como sabéis, yo leo tanto en francés como en español. Voy alternando las lecturas, una vez en francés, otra vez en español. Es un poco el ritmo que suelo llevar. Y también se trata, por lo tanto, de autores de diferentes épocas. Y si os parece, vamos a empezar, y lo vamos a hacer con una autora que nació en el siglo XIX y que murió en el siglo XX. Ella se llama Sidonie Gabrielle Colette, más conocida como Colette. Como digo, nació en el siglo XIX y murió en el siglo XX, en 1954, a la edad de 81 años. Colette, yo no había leído nada de Colette y la verdad es que me dije, bueno, tendrás que leer algo de Colette porque es una autora muy representativa de la literatura francesa de la primera mitad del siglo XX francés. Y concretamente Colette, a la que muchos críticos definen como una autora extravagante e enigmática. Yo añadiría también quizás los términos de atrevida, incluso diría desinhibida, e incluso iría un poquito más allá, desvergonzada en cuanto a su manera de escribir y a las cosas que cuenta y cómo las cuenta y en el momento en el que las contó. Porque la serie de Claudine, escrita por Colette, son cuatro obras que aparecen a partir de 1900. Colette tenía en aquellos momentos en torno a los 26, 27 años. Yo concretamente me he leído el primero de esta serie de Claudine, que lleva por título Claudine à l'école. De hecho, es Claudine à l'école, Claudine à Paris, Claudine en ménage y Claudine s'en va. Son los cuatro títulos que escribe de la serie Claudine, y ambos, esos cuatro títulos, mejor dicho, están publicados en castellano. Yo lo he leído en francés, pero si no entendéis francés, podéis descubrir la literatura de Colette también leída en castellano, y de hecho algunas de sus obras han sido incluso traducidas al catalán y al gallego. Por lo tanto, ya veis, hay mucha facilidad para poder leer a Colette. Colette era una mujer, como os decía, quizás extravagante, seguro, porque entre otras cosas en esta serie de Claudine y en Claudine à l'école cuenta las aventuras en una escuela francesa de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, más bien principios del siglo XX, las aventuras de una chiquilla de 14, 15 años, una chiquilla pues como era Colette, bastante desinhibida, porque nos da a entender que la alumna que es Claudine tiene relaciones o tendrá posteriormente relaciones homosexuales, puesto que como Colette acabará luego en la vida, efectivamente, estuvo casada o estuvo viviendo con un hombre, pero también estuvo viviendo y mantuvo relaciones con varias mujeres. Y eso se ve ya en este primer Claudine en la escuela, que, como os digo, también ha salido publicado en castellano. Por lo tanto,
Colette, una autora francesa muy representativa de lo que es la literatura de finales del XIX y sobre todo principios del siglo XX, y esta colección de Claudine en la escuela, Claudine en París, Claudine casada y Claudine se va, son los 4 títulos de la serie, pero hay otros muchos títulos, como decía, tanto en castellano como en gallego e incluso en catalán. Otra obra de la que os quiero hablar. Como os decía, había un autor que no era francés. En esta ocasión se trata de un autor americano. Se trata de Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer. Le vieil homme et la mer, traducido al español, también ha sido, como os digo, publicado en español, El viejo y el mar. Fue con esta obra con la que en 1953 Hemingway obtuvo el premio Pulitzer y fue un poco la introducción o el último escaloncito antes de conseguir en 1954 el premio Nobel de literatura. Las obras de Hemingway son muy conocidas, han sido prácticamente todas o muchas de ellas traducidas al español, no solamente El viejo y el mar, que cuenta la historia de un viejo pescador que lucha contra un pez gigantesco en el Golfo de Cuba, una historia donde hay en el fondo 3 personajes: el viejo pescador, el pez y un niño o un joven adolescente que va a aparecer a lo largo de las páginas del libro. Es un libro, como digo, de 1953, cuando obtiene el premio Pulitzer, pero es un libro que merece ser leído. Me pasaba un poquito como con las obras de Colette de la que os hablaba antes, es decir, yo había leído ya Fiesta de Hemingway, donde el autor cuenta o sitúa una parte importante de la obra en Pamplona, en los Sanfermines, pero no había tenido ocasión de leer este clásico de la literatura contemporánea, y bueno, pues lo hice en una edición de bolsillo hace apenas unas semanas, y creo que es una obra que merece la pena que rescatemos de la biblioteca, que la volvamos a leer si la hemos leído, o que la rescatemos simplemente para leerla por primera vez. Es uno de esos clásicos que merecen efectivamente ser visitados por todos los lectores. Como os digo, está publicada en español, El viejo y el mar, junto con otras muchísimas obras de Hemingway, también publicadas en la lengua de Cervantes. Bueno, ahora volvemos a un autor francés contemporáneo, un autor francés vivo. Se trata de Michel Houellebecq, y concretamente de la que fue su segunda novela, que en francés llevaba como título Les particules élémentaires, en español Las partículas elementales, y que ya os aviso, también ha sido publicado en español. Alors, Michel Houellebecq tiene en estos momentos, si no recuerdo mal, 65 años, nace en el año 58. Las partículas elementales, Les particules élémentaires, es su segunda novela y estuvo a punto de conseguir el premio Goncourt en Francia, pero fue en una de las últimas rondas de votación fue eliminada. Pero Houellebecq consiguió Houellebecq consiguió el premio Goncourt unos años más tarde, en 2010, si no recuerdo mal, con la obra El mapa y el territorio. Houellebecq también tiene prácticamente muchas de sus obras traducidas al español. De hecho, sus últimas obras, Serotonina, a veces me cuesta traducir las cosas, Serotonina y Su misión, son las dos últimas, han sido también traducidas al español, como el resto, y publicadas en la editorial
anagrama. De hecho, también tiene una obra anterior llamada Lanzarote, donde eso es una obra donde es una especie de viaje turístico muy particular por la isla de Lanzarote, además con una aportación de fotos que él hizo en la época que estuvo en la isla canaria. Houellebecq es un hombre muy particular y esta obra, Las partículas elementales, lo es, pero ya tiene todas las características de lo que ha sido a posteriori su obra. Es un hombre al que se le acusa de sexismo, de racismo, un hombre extremadamente político, un hombre extremadamente polémico, y digo político y polémico uniendo estas dos palabras y estas dos definiciones, pero su literatura no deja en ningún momento indiferente. De hecho, yo reconozco que leyendo Las partículas elementales, que es su segunda novela, como os decía, en algún momento reconozco que me encontraba un poco molesto con algunas cosas de las que decía, quizás porque conozco su historia reciente, sus últimas novelas extremadamente polémicas, sus posicionamientos políticos que, como digo, rozan el racismo y siempre el sexismo. Tiene una especie de obsesión con los musulmanes, también tiene una obsesión clara con el sexo. La última polémica en Francia fue su participación en una película pornográfica que luego ha querido prohibir, delante de los tribunales, que no saliese, o al menos que se censurasen la escena o las escenas en las que él había participado. Como digo, Houellebecq tiene una pluma muy interesante, pero muy polémica. Yo creo que, no obstante, merece la pena ser leído. Yo no me atrevo a decir que es el Céline del siglo XXI, porque Céline sí que era un antisemita declarado y no fue premio Goncourt, entre otras cosas, justamente por sus posiciones antisemitas, pero Houellebecq de alguna manera está en el mismo camino. Sexo y racismo forman parte intrínseca de su obra. Partículas elementales, Les particules élémentaires, para quienes lo quieran leer en francés. Os quiero hablar de una autora que no solamente es autora, sino que es una artista completa, porque es cantante, porque es actriz, porque es escritora. Os voy a hablar de sus dos primeras obras y concretamente de la segunda, que lleva por título Écoute la pluie tomber, en español, Escucha caer la lluvia. Se trata de Olivia Ruiz. Olivia Ruiz. Olivia Ruiz es de origen español. Sus abuelos son españoles, siendo muy pequeñitos, con 6, 7 años, 8 años, tuvieron que abandonar España. Crecieron, por lo tanto, en Francia. Su madre, la madre de Olivia Ruiz, la tuvo unos años después, y Olivia Ruiz se dio a conocer, como digo, como cantante, porque participó en la primera edición del equivalente de Operación Triunfo en España, aquí se llamaba l'Star Academy. Siguieron una serie de álbumes, de singles, pero la escritura es algo que siempre ha llamado a la puerta de Olivia Ruiz, y quería sobre todo contar la historia de sus abuelos. España, ella la lleva en el corazón. De hecho, ha recuperado para su nombre artístico el Ruiz de sus abuelos, y escribió una primera novela contando la saga de su familia, que llevaba por título La Commode
au tiroir de couleur, que en español ha sido traducido y salió en el año 2022 en la editorial Duomo, y que en español ha salido con el título El color de tus recuerdos. El color de tus recuerdos es la primera obra de Olivia Ruiz. Yo concretamente la que he leído es la segunda obra, Écoute la pluie tomber, que aún no ha sido traducida al español, yo espero que lo será, y que es la continuación de esa saga familiar de Olivia Ruiz, donde, aunque hablo de continuación de la saga familiar, no todo es verídico, hay mucho novelado forzosamente, hay mucho inventado, porque sobre todo en el primer libro Olivia Ruiz lo publicó, y fue después cuando su madre y su padre, y sobre todo sus abuelos, le contaron muchas cosas de lo que había sido su marcha de España siendo niños, de lo mal que fueron acogidos en Francia, de lo mucho que sufrieron por ser españoles que habían tenido que salir por culpa de la guerra. Y bueno, pues una parte de eso luego se ha visto reflejado en este segundo libro, Écoute la pluie tomber, que ya te digo se lee también muy fácilmente y que creo que merece que lo descubráis. Olivia Ruiz, primer libro de las dos novelas escritas, titulado El color de tus recuerdos, publicado por lo tanto en español y que podéis leer en español. Si no, en francés se llama La commode au tiroir de couleur, y si no, pues este que yo he leído, Écoute la pluie tomber. Se puede leer perfectamente por separado, no hace falta haber leído el primero para leer el segundo, podéis leerlo por separado, pero en cualquier caso, leer a Olivia Ruiz. Es una artista contemporánea, tiene 43 años, su abuela Rita, de la que habla sobre todo en la primera novela, la que se ha editado en español, es de origen murciano, y Olivia Ruiz, como digo, aunque es francesa, nacida en Francia, de una madre nacida también en Francia de padres españoles, nunca ha olvidado, como dice ella, que viene de España, porque su nombre y su apellido se lo recuerdan, y ella está muy agradecida a sus abuelos por esa herencia española que les ha dejado. Le gusta mucho la poesía, ha interpretado mucho los poemas de Lorca, entre otras cosas, así que ya sabéis, a leer alguna de sus obras, las dos si queréis en francés, o una en francés y la otra en español, o a escuchar su música, porque sus discos también han sido publicados en España. Seguimos avanzando en el tiempo, nos vamos acercando a los tiempos actuales, y os hablo de un escritor totalmente contemporáneo. Se llama Gilles Langlois. Gilles Langlois, ya le dediqué a su último libro, Claudia par amour, un capítulo de las buenas páginas. En esta ocasión yo he leído los 5 libros que ha escrito Gilles Langlois. Os recuerdo La Dernière Touche, Cellule, Le Clairon Libre, Con le désert saigne, y Claudia par amour. Ninguna de sus obras ha sido traducida al español, y es una verdadera pena, porque lo merecen, son extremadamente interesantes, están muy bien escritas. Pero como había leído sus 5 novelas, quise leer sus relatos cortos, porque antes de lanzarse a la escritura de novelas, había empezado por la escritura de relatos cortos. Y concretamente, pues 2 de ellos. Un amour de parking, que participó en un concurso de relatos cortos eróticos, relato corto, por lo tanto breve, que se lee en apenas 20 minutos, y ya encuentras en su literatura, en su escritura, lo que van a ser después, el estilo de lo que va a ser después las novelas, las 5 novelas que va a escribir, y también Dans les yeux d'Annette, en los ojos de Annette, que obtuvo un premio en un concurso en relatos cortos. Gilles Langlois, como digo, no ha sido traducido al español, es una verdadera pena.
Espero que lo sea, que un editor se interese por su obra, pero en cualquier caso sí que os recomiendo, además de sus 5 novelas que os he citado antes, pues estos 2 relatos cortos anteriores a sus novelas, Dans les yeux d'Annette y Un amour de parking. Muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo de Las Buenas Páginas con estos autores que espero o tengáis ganas de leer o ganas de volver a leer: Colette, Hemingway, Michel Houellebecq, Gilles Langlois u Olivia Rodrigo. Espero que estos autores os gusten, que tengáis ganas de leerlos y nos vemos dentro de poquito aquí en Las Buenas Páginas. Gracias.